Hola, profe, sí, ¿Me avisan, por buenas favor? noches. Hola, ¿cómo les va? Pues, ¿Cómo están? Buenas Hola noches. Doc, buenas ¿Qué tal el noches. día? ¿Cómo estamos todos? Hola, hola, hola. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno. Ok, muy bien, comencemos. Si se agrega alguno por ahí, me avisan, por favor, o cuando necesiten alguna aclaración o aportar algo, por favor, me interrumpen, así disfrutamos un poquito esto. Esta es una unidad bastante linda. Acuérdense que vamos a estar guiándonos por el programa viejo, que es un poquito, que está completo y está más ordenado que el nuevo. La unidad número 11 nos pide en sus contenidos los tumores inflamatorios, también llamados pseudotumores, entre ellos los granulomas, el granuloma telangiectásico o piógeno, granuloma del embarazo, granuloma eosinófilo de la lengua, el periférico de células gigantes, el maligno de Wegener y el letal de la línea media, las características de ellos. Vamos a empezar, como hacemos siempre, recordando los objetivos generales o propósitos de la materia, que son los lineamientos o lo que tienen que tener presentes ustedes al momento de atender un paciente en la clínica, ahora en las prácticas y en sus consultorios el día de mañana. Como siempre, lo primero es realizar el examen clínico estomatológico, hacer la historia clínica general y especial, que es más o menos lo que estamos haciendo en la clínica, reconocer los tejidos normales. Una vez que hemos reconocido los tejidos normales, vamos a poder distinguir las lesiones elementales presentes o no en dichos tejidos. Vamos a gestionar la prevención general y especial con nuestros pacientes, realizar el diagnóstico diferencial, presuntivo y de certeza en lo posible, orientar al tratamiento al paciente multidisciplinario, tratar al paciente si está en nuestras posibilidades y, por supuesto, controlar y seguir al paciente. Muy bien, los tumores inflamatorios. Antes que podamos seguir con estos pequeños minutos de esta charla, queremos empezar a distinguir a qué vamos a hacer referencia o qué nos va a llamar a la memoria o qué tenemos que tener presente cuando hablemos de tumores. Cuando hablamos de tumores en la cavidad oral, tenemos que distinguir que tenemos dos acepciones o dos definiciones. Una, la definición clínica, semiológica, propiamente dicha, y tenemos que clínico, semiológico, se va a describir como una lesión normalmente circunscrita en esta pantalla, lesión circunscrita, normalmente saliente o no, no siempre el tumor va a ser saliente, va a ser inflamatoria o no, y va a tender a ser persistente. O sea, que toda lesión circunscrita, saliente o no, inflamatoria o no, y persistente, va a ser semiológicamente un tumor. Asimismo, también dentro de tumor tenemos un concepto histopatológico, que en definitiva va a ser el concepto más importante y el que más nos va a preocupar porque hace referencia a la parte ya oncológica o a la especialidad oncológica del tumor. Y dentro de ello, ¿qué vamos a diferenciar? Vamos a diferenciar que este tumor va a ser toda hiperplasia no inflamatoria. O sea, que cuando nosotros nos ponemos en el ejemplo de que tenemos un paciente con una elevación, vamos a tener esta lengua. Esta lengua, un paciente con dos tipos de lesiones, de color rojo vino, con una mancha o una placa, y otra, los límites
circunscriptos, elevados, de consistencia levemente dura. Probablemente ambas patologías o ambas lesiones induradas e infiltradas. Esto, semiológicamente, nosotros tenemos lesiones circunscriptas, salientes, inflamatorios no persistentes, que hacen referencia a un tumor. Pero no quiere decir que esta lesión histopatológicamente corresponda a un tumor verdadero. De allí que tenemos que tener siempre presente cuando describimos o cuando nos empezamos a hacer la idea para tratar a nuestro paciente, si la lesión que estamos describiendo como tumor lo vamos a hacer desde el punto de vista semiológico y podamos llegar al tratamiento de este ejemplo que estamos usando en este borde de lengua y hacemos una biopsia, allí la histopatología nos va a confirmar si estamos ante la presencia o no de un tumor verdadero. Como tumor vamos a describir a toda masa, está descoordinado con los tejidos normales donde asientan que le dan origen, persiste en su anormalidad después de que haya cesado el probable estímulo o el que nosotros creemos que provocó dicho cambio. Es así que todo tumor va a tener semejanza con los tejidos en donde asienta, pero tiene un crecimiento totalmente incoordinado y por lo tanto probablemente no tenga una causa perfectamente establecida y va a continuar en forma indefinida su crecimiento. Siempre va a ser poco o nada inflamatorio. Puede tener un comportamiento biológico benigno o maligno. Y empezamos a distinguir o empezamos a tener en cuenta que dentro de lo que nosotros definimos o estamos describiendo en la clínica como una lesión tumoral, esa lesión tumoral puede corresponder a una hiperplasia. Si corresponde a una hiperplasia, ¿qué tenemos que tener presente? Que dicha hiperplasia va a corresponder a un aumento de volumen en aumento va a estar determinado por el número, y siempre por respuesta exagerada de los tejidos frente a normalmente irritantes crónicos de baja intensidad. ¿Qué van a ser las lesiones tumorales hiperplásicas? Van a ser aumentos de volumen, que van a estar determinados por el aumento del número, de la cantidad de las células que componen dicha lesión, que en general van a corresponder a lesiones producidas por una respuesta exagerada de ese tejido a un irritante crónico. Normalmente estos irritantes, por ejemplo acá, esta fotografía en estas hiperplasias gingivales. Estas lesiones, las lesiones hiperplásicas, las lesiones tumorales hiperplásicas, en etapas tempranas, con el tratamiento adecuado, pueden involucionar. ¿Qué es ente causal? Pueden remitir. Dentro de las lesiones tumorales también vamos a tener los pseudotumores. Los pseudotumores, ¿qué van a significar? Significan que el tumor tiene un comportamiento biológico benigno, significa que no son agresivos, no invaden, pueden desplazar, pero no van a dar metástasis, y van a ser, como todos los tumores, crecimientos incoordinados, pero estos tienen una causa conocida. Muchas veces su origen es irritativo o inflamatorio, de allí que se denominen tumores inflamatorios o pseudotumores. Como hablamos siempre, la estomatología tiene muchas clasificaciones o tiene muchas definiciones para una misma lesión o una misma situación que está ocurriendo en esos tejidos que están atravesando por esta patología tumorales. Entonces podemos tener dentro de los pseudotumores, recuerden, que el comportamiento biológico va a ser siempre benigno. No van a ser agresivos, no invaden, sí van a desplazar, no van a dar metástasis. También pueden denominarse tumores hiperplásicos simples. Ahora bien, dentro de los tumores, acabamos de decir que tenemos las hiperplasias simples, también tenemos otras patologías que corresponden a los granulomas, otras a las hiperplasias malformativas y los verdaderos o blastomatosos, que podrán ser ellos benignos o malignos. Los tumores
inflamatorios, pseudotumor o tumor inflamatorio. Que los originan se van a presentar o podemos tener en mente esta clasificación que está muy linda, que nos ayuda a los diagnósticos diferenciales y presuntivos, verrugas planas, vulgares, filiformes y los condilomas acuminados. Estos están relacionados todos ayer, mucoceles, tenemos dentro de los coriónicos o mesenquimáticos podrán ser de dos tipos, a partir del tejido que los están originando o la prevalencia que tengan, si tienen de fibras o de vasos. Podrán ser hiperplasias fibrosas, los pseudopapilomas diagnosticos que los vimos, hiperplasias paraprotéticas que vimos, cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, también nódulos producidos por terapias de radiación, y los angiomatosos tendremos los granulomas telangiectásicos, los sépulis tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que en su momento los supimos ver. Nerviosos en neuromas de amputación, y dentro de otros tejidos, las hiperplasias gingival fibromatosas difusas hereditarias. Las hiperplasias se van a clasificar de acuerdo al tejido. Podrán ser estas hiperplasias, todos estos crecimientos relacionados con agentes microtraumáticos, podrán tener un predominio de tejido de granulación, podrán tener un predominio de tejido fibroso o estarán relacionados con otras lesiones hiperplásicas. Los que tienen un predominio del tejido de granulación son aquellos denominados granulomas piógenos. Los que tienen un predominio de tejido fibroso, tenemos el fibroma traumático, que creo que algunos hemos visto en esta semana, se deben estar acorde. Todo lo que vamos mirando, vayan relacionándolo con los casos que hemos estado viendo. Recuerden, estos crecimientos, granulomas piógenos, predominio de tejido de granulación. ¿Cómo van a ser ellos? Si están producidos o hay un predominio del tejido de granulación, evidentemente serán blandos, de color rojo vinoso, fácilmente sangrantes, fácilmente lacerales en la cavidad oral. Los predomina el tejido fibroso, el fibroma traumático. El color no ha de ser tan rojo subido como los anteriores, sino que van a ser rosa pálido. ¿Por qué? Porque la cantidad de vasos es muchísimo menor y la cantidad de tejido fibroso colágeno es mucho más predominante. También tenemos las hiperplasias fibrosas inflamatorias o también denominados epulifisodatum, los relacionados con las prótesis pobremente adaptadas. Dentro de ellas también las producidas por cámara de succión, que son parecidas a las anteriores, y las hiperplasias papilar inflamatorias también relacionadas con las prótesis ya con uso prolongado, con desadaptación, una cantidad de lesiones relacionadas todas con respuestas de granuloma o con lesiones elementales. Granulomas, como el granuloma periférico de células gigantes, el eosinófilo de la lengua, que ya lo vamos a ver en un ratito, la fibromatosis gingival, de las tuberosidades, y la hiperplasia gingival inducida por drogas. Acá tenemos un pequeño cuadro como para refrescar cuando hablábamos de hiperplasias gingivales, que teníamos aquellas que, de acuerdo a la cantidad de zonas que afectaban o donde ellas se localizaban, en dos grandes grupos, las localizadas y las generalizadas. Dentro de las localizadas, las granulomatosas EPULIS tipo 1, fibrosas EPULIS tipo 2 y las hiperplasias célula gigante o EPULIS tipo 3. Dentro de las generalizadas, teníamos aquellas que se establecían por determinadas causas, entre ellas avitaminosis, déficit de vitamina C en el escorbuto, algunas por causas endocrinas, algunas por causas autoinmunes, otras por causas neoplásicas, algunas fármacos inducidas en el caso de la hidroxina sódica, y algunas por causas hereditarias como en la... Cuando hablamos de granuloma, recordamos que el granuloma es una lesión elemental, lo hemos visto en su momento, y se define como una masa
cuando el sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que ha sido incapaz de eliminar este organismo. Dichas sustancias pueden ser las más variadas, incluyendo microorganismos como bacterias, hongos u otros materiales tales como queratina, suturas o cuerpos extraños. El granuloma es, por lo tanto, un tejido especial de inflamación que puede ocurrir en una amplia variedad de situaciones. Y cuando nosotros leamos o se hace referencia en el nombre de alguna patología a granulomatosa, ¿en qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que esa situación, esa enfermedad, esa patología de ese tejido, hace relación a que está caracterizada por un granuloma o una relación granulomatosa. Acá tenemos dos ejemplos en estas imágenes de dos reacciones granulomatosas, de dos reacciones tumorales, de dos reacciones pseudotumorales. Fíjense cómo más o menos estamos mirando y estamos definiendo a esta lesión semiológicamente como una lesión tumoral, no sabemos aún lo que es, y está bien que la describamos así porque habíamos dicho que semiológicamente era una lesión elevada, circunscrita, de crecimiento persistente, exagerado y descoordinado, poco o nada inflamatorio. Si a esto, que nosotros todavía no sabemos qué es, lo definimos o lo empezamos a definir en la realización de la historia clínica o en la descripción del caso clínico y mencionamos como tumor, está correcto. Si podemos avanzar un poquito en la descripción de esta lesión, de esta patología, que son parecidas, y podemos decir que esto corresponde a épulis, está correcto también, porque sabemos que los épulis son aquellas lesiones que asientan en encías. Fíjense cómo desde dos puntos, deslizando más o menos lo mismo en términos generales. Esto lo habíamos visto en su momento, los granulomas piógenos, clásico, también denominado granuloma del embarazo, épulis tipo 1, que lo hemos visto en su momento, siempre son reacciones exageradas del tejido conectivo ante estímulos irritantes. Puede haber un trauma previo, un componente infeccioso inespecífico, pueden originarse a nivel periodontal o mucoperiósteo. Son muy angiomatosos. ¿Por qué? Porque están constituidos por una gran red muy profusa vascular. Van a ser más comunes en mujeres, probablemente por aquellos cambios hormonales que estábamos haciendo referencia dentro de la etiopatogenia, y los factores predisponentes va a estar el sexo, más en mujeres acabamos de decir, va a estar producido también por algunos gérmenes, por trauma, como puede ser el cepillo, alimento, algo que desencadena esta reacción exagerada del tejido. Trastornos hormonales, muy común también en diabéticos, en la pubertad, en la ingesta de anticonceptivos orales, embarazo, en estado menopáusico, y también con tratamientos con corticoterapia prolongada. La localización más frecuente de los épulis tipo 1, siempre en encía superior, siempre de canino a canino. Pueden darse en otras zonas menos frecuentes, sí. Pueden darse en maxilar inferior, sí. Pero lo más frecuente es que sea en maxilar superior, de canino a canino. Y hiperplasia gingival granulomatosa, como siempre le digo, hiperplasia, aumento en base a la cantidad de células gingival que asienten en encía, granulomatosa, porque está caracterizada por una ese tejido a un estímulo. No sé por qué ponen tantos las mismas cosas, pero así de estomatología. Clínicamente lo vamos a ver como lesión color rojo chillón, sangrante por el gran componente vascular, asintomático, circunscripto, bien delimitado, pudiendo ser pediculados o sésiles de acuerdo al tamaño que tengan. Se desarrollan en un tiempo corto y son sumamente recidivantes. La evolución, si los dejamos y persisten en el tiempo, porque a veces son muy fáciles de que el mismo paciente se lo lastima, el mismo paciente
va haciendo un ciclo en el que el epuli se forma, el epuli evacúa su contenido, vuelve a formarse, pero en determinadas situaciones estos pueden evolucionar a una hiperplasia gingival fibrosa secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque la lesión elemental primaria fue un epuli tipo 1 y ¿por qué secundaria? Porque la evolución es a un epuli fibroso o epuli tipo 2. La conducta clínica, siempre los EPULIS, eliminamos los factores predisponentes, como siempre en la estomatología, terapia periodontal básica, como hacemos siempre, y eventualmente hacemos la eliminación quirúrgica y con esa pieza la biopsia. El tratamiento, acabamos de decir que es quirúrgico y sin tratamiento pueden fibrosarse y en determinadas situaciones presentar calcificaciones. Un ejemplo de ubicaciones de otro granuloma en labio. Fíjense que como tenemos la imagen, de acuerdo al tejido que está originado, en el color, al ser un color rosa pálido, nos empieza a pesar de que nosotros no lo estamos palpando porque no tenemos el paciente, sino que estamos guiándonos por esta fotografía, ya nos podemos estar pensando que estamos ante una patología hiperplásica simple, constituida por un gran contenido fibroso en labio. También tenemos otro granuloma, que probablemente ya lo han visto o en algún momento lo van a ver, y es aquel que se denomina el epuli de la cavidad o granuloma post-extracción. Consiste en un tejido de granulación, como siempre de origen reaccional. Acuérdense que los granulomas son reacciones ante factores irritativos que en este caso perturban la cicatrización. El tratamiento, bueno, ¿cómo se presenta? Se presenta de determinada forma, no siempre tiene este color rosa pálido aparentemente de consistencia firme que nos está mostrando esta imagen, sino que pueden ser más sangrantes, de color rosa pálido, con zonas laceradas, con zonas rojizas y muchas veces también cubiertos por una pseudoplaca blanca amarillenta constituida por elementos de coagulación o en vías de coagular y dendritus o retos de la flora bacteriana normal de la cavidad oral. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de los granulomas post-extracción? Ustedes harán la radiografía, verán que si hay un cuerpo extraño lo van a eliminar. El tratamiento básicamente es quirúrgico, que va a consistir en la eliminación de lo que está dando origen, como decimos, de esos restos que pueden estar allí o que pueden haber quedado en el momento de la extracción, raspado de la cavidad para generar un nuevo coágulo, controlar al paciente y de haber sintomatología nos manejamos con antibióticos y analgésicos. Seguimos hablando de las hiperplasias o lesiones pseudotumorales o tumores hiperplásicos simples. También teníamos el EPULI tipo 2, que los repasamos rápidamente, que a principio de año los habíamos visto. Básicamente es parecido al anterior, pero la característica o la semiología va a ser muy diferente porque al haber un componente vascular y un componente fibroso muy elevado, va a estar determinando el color, la dureza de esta lesión. La característica clínica, semiológicamente, un color rosado similar a la mucosa, fibroso, circunscripto, habitualmente es sésile. Los tipo 1 pueden ser pediculados o sésil. El tiempo de evolución acá es largo, porque también recuerden que podía ser una evolución del tipo 1. En determinados casos, cuando empiezan a aumentar de tamaño, la presión puede comprometer el hueso y eventualmente separar los elementos dentarios vecinos. Pueden calcificarse y originar osificaciones en casos extremos. O bien, evidentemente, no tiene tendencia al sangrado por lo que acabamos de decir. La localización más frecuente va a ser de premolares a premolares y el tratamiento va a ser muy parecido, idéntico a el EPULI tipo 1. Terapias básicas periodontal, extirpación quirúrgica, control de la sintomatología, control del paciente. Acá tenemos un par de imágenes del caso anterior, donde se ve la gran cantidad de tejido conjuntivo colagenizado y poco componente celular de esta lesión. Bien, llegamos también a otra lesión pseudotumoral,
tumoral o otra, fisurado, fisuratum, que también lo hemos nombrado en su momento y lo volvemos a repasar rápidamente, y ahora creo que todavía no hemos visto ninguno, pero ya van a llevar y suelen ser bastante una masa hiperplásica. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el componente celular de ese tejido. Acá, más común en maxilar superior, pero también puede darse tranquilamente en maxilar inferior y en cualquier zona tanto en zonas anteriores, medias como posteriores. Están originados o se debe su origen a la reacción, a la reacción de esos tejidos, a la irritación mecánica de largo plazo producida por las prótesis dentales pobremente desadaptadas, prótesis mucosoportadas, mal adaptadas, rotas, viejas, que ya cumplieron su ciclo y no han sido cambiados en tiempo y en forma. Acá nosotros vamos a poder ver varios mamelones, se caracterizan por ser unos, dos o tres mamelones, separados por un valle, que el valle corresponde normalmente a el flanco de la prótesis. En una imagen baño donde se ven los mamelones. Allí tenemos unos, allí tenemos el otro. Aquí, fíjense ustedes, por eso siempre nosotros cuando veíamos una paciente que tuvimos en la clínica, un paciente con una lesión hiperplásica, traumática en la zona anterior retrocomisular izquierda, la paciente se había retirado la prótesis y cuando le pedimos que se coloque la prótesis, veíamos las piezas dentarias de la prótesis ya gastadas, que dejaban un espacio de desadaptación que no era la entidad tal cual un epulifisuratum, pero sí el origen estaba o está sindica que era un mamelón en la parte externa de este flanco, otro mamelón en la parte interna, y el valle corresponde a el flanco de la prótesis. A mayor aumento del otro lado, la lesión. Acá le hacemos que el paciente se coloque la prótesis y miramos cómo corresponde. En el caso del maxilar inferior, porque también puede darse tranquilamente. En los espacios que los espacios retromolares puede darse también y se ve bastante. El tratamiento es quirúrgico, ahí se ve la eliminación de la lesión, el espécimen ya tratado quirúrgicamente, que ha de ser biopsiado. La fotografía del preparado, donde se ve el aspecto lobulado de la lesión y la invaginación que corresponde al flanco de la prótesis. Tenemos otra hiperplasia también producida relacionada con las prótesis. Acuérdense en el cuadro que veíamos en una imagen cuando recién comenzamos a hablar de esto, que también estaban producidas estas hiperplasias por prótesis, que están producidas también por la realización de espacios en la base palatina de la prótesis a los fines de que ésta tenga una mejor adhesión, sujeción y estabilidad en las prótesis que tienen pacientes con muy poquito reborde, ayudaban a que la prótesis se mantenga en su lugar, que mantenga cierta estabilidad, pero con el tiempo producía esta reacción hiperplásica simple o este tumor hiperplásico simple inflamatorio o este pseudotumor. El tercer ejemplo es la papilar inflamatoria. Es idem a la otra, nada más que el tejido, por determinadas circunstancias, decide. Única si no forma estas hiperplasias múltiples que tienen estas características. Esto es igual a esto, nada más que la imagen en la clínica, un aumento, una lupa para poder ver estas lesiones. ¿Y qué es la diferencia o qué lo va a caracterizar? Que en
en esta patología está producida por las características en forma de burbuja de las lesiones hiperplásicas simples. Lesión hiperplásica simple no en forma de placa, copiando. Bueno, se largó a llorar por mi perrito. ¿Qué pasa? Seguimos a mayor aumento. Pueden estar relacionadas no siempre con prótesis, sino también relacionadas, o sea, no con cámaras o no con placas palatinas de prótesis completa, marcado así o indicándonos así la zona de presión del cromo. Fíjense cómo ha habido una reacción hiperplásica simple de ese tejido, tanto en la parte anterior, posterior del conector palatino del cromo. El tratamiento es quirúrgico mientras se mantenga el agente causal, el agente predisponente, en este caso este aparato de ortodoncia, o como decíamos, el conector palatino de un cromo, la reacción hiperplásica simple. Y esto es muy importante, más allá de todo lo que venimos hablando, tenemos que tener siempre muy presente esto, que toda lesión hiperplásica se va a tratar de la misma manera. Uno, como decimos, nunca se olvide, eliminamos el factor etiológico, el principal factor etiológico que nosotros podemos determinar, creemos, estamos mirando, y por supuesto extirpándola con tratamiento quirúrgico y biopsia. Fíjese que todo se resume de una manera bastante simple, pero no por eso quiere decir que no tenemos que tener los conocimientos todos anteriores. Lo vuelvo a repetir, toda lesión hiperplásica simple, toda lesión tumoral, extirpándola y realizándola biopsia, sí o sí. También teníamos dentro de las reacciones hiperplásicas, en esas tres serían las más importantes, las que nosotros probablemente nos juntemos en la clínica. Era otra patología que nos pedían era el granuloma eosinófilo de la lengua, también denominada úlcera eosinófila de la lengua, y el granuloma, pero las dos primeras serán en lengua y el granuloma ulcerativo traumático en otros tejidos de la carne reactiva de la mucosa. Hay infiltración tisular característica a los procesos defensivos del organismo. Se presenta como una úlcera benigna, ya sabemos que la úlcera es toda pérdida de tejido, de sustancias que tienden a no cicatrizar, de forma crateriforme, indolora en borde lateral de lengua, características de cronicidad elevados, blanquecino, un poco indurada, que nos va a hacer pensar allí nomás. Lo primero que vamos a pensar si vemos esto, cualquiera de nosotros que vea esto va a pensar en un carcinoma de lengua, en un carcinoma. ¿Por qué? Porque normalmente los carcinomas se presentan en formas ulceradas, normalmente tienen los bordes invertidos, blanquecinos, en los primeros estadios no duelen y tienen cierta cronicidad, probablemente más de 1 o 2 meses, pero bueno, vamos a pensar primeramente en un carcinoma. ¿Qué vamos a hacer acá? Como nosotros no podemos determinar con la semiología o con la clínica o el examen clínico odontológico, estomatológico, la lesión, constitución de los tejidos, y el patólogo nos determinará si esta va a ser una lesión inflamatoria con gran cantidad de óxido de lengua, y si nos da atipías celulares y otros cambios, el patólogo nos va a decir ya, presentar como un nódulo submucoso, haciendo pensar en linfoma o histiocytosis idiopática. Se dice que el granuloma, ahí tenemos, miren, acá tenemos 3 imágenes, acá se ve, no está en borde de lengua, sino que está en la cara dorsal, se hace la cirugía, la biopsia por decisión, y muchas veces este solo hecho hace que, obviamente, que cure. Muchas veces puede presentar recidiva como la gran mayoría de lesiones estomatológicas. Se dice que el granuloma eosinófilo puede
ser una forma benigna y los granulomas eosinófilos ya no están ubicados en lengua, sino en el resto de los tejidos orales, serán como lesiones elevadas, de bordes nítidos, de color semejante al tejido que le dio radiografía. Vamos a ver pérdidas óseas difusas, hacemos la biopsia y el patólogo nos va a determinar. Así, muy parecido a esto, pero de color rojo más fuerte, se ven los linfomas. Pero el paciente ya tiene con un linfoma, tiene decaimiento general y manifestaciones ganglionares de color rosa pálido. Podemos pensar en un granuloma, podemos pensar en agrandamientos gingivales generalizados, sí, podemos pensar todo. Como son aumentos de tamaño, son lesiones tumorales. Como son inflamatorios o están relacionadas a una causa conocida, ahí determinaremos que son tumores hiperplásicos simples o pseudotumores. Si no tenemos la causa aparente al alcance de la mano, vamos a investigarlo. Y por último, el granuloma periférico de células gigantes, asienta en encía también, hiperplasia de célula gigante, porque se denomina así por la característica que tienen los preparados al microscopio. La etiopatogenia, posiblemente irritación por traumatismo e inflamación, como todos los tumores hiperplásicos simples. Recuerden, tumores hiperplásicos simples, todos relacionados con irritaciones por traumatismo. Todos son inflamatorios, todos son pseudotumores, porque se parecen a los tumores, pero no son. ¿Por qué no son tumores? Porque tienen un comportamiento tanto, sobre todo general benigno. Muchas veces el comportamiento local puede ser no muy benigno, sino bastante agresivo, como en el caso de este granuloma de célula gigante o gigante celular periférico. ¿Por qué decimos esto? Porque el paciente no va a tener metástasis de esta lesión primaria, pero sí va a tener grandes secuelas locales, como ya vamos a ver en unos segunditos. Respuesta reparadora exuberante, al igual que todos los hiperplásicos simples o todos los tumores inflamatorios. Localización más frecuente en el sector posterior, relacionado a las encías, asociado comúnmente con piezas dentarias, pero sepan ustedes que también se puede ver o se puede dar en los rebordes desdentados. Y en los rebordes desdentados va a ser especialmente importante hacer el diagnóstico diferencial con el tumor pardo del hiperparatiroidismo, pero ese es un tumor central que viene del centro, o sea, del tejido óseo, hacia afuera, hacia la encía, mientras que este es un periférico que va desde la encía, desde el exterior, hacia el interior del tejido óseo. Allí tenemos la imagen inespecífica que se ve en la radiografía. Acá tenemos la lesión tumoral, pseudotumoral o EPULI tipo 3, son todos nombres correctos, y acá tenemos el microscopio, el preparado, la célula gigante, de allí que se llame el tumor de célula gigante. El color rojo vinoso porque tiene un componente vascular y de hemosiderina muy importante, por ello va a ser sangrante. Radiográficamente dijimos imagen inespecífica de la destrucción. La conducta clínica es siempre la extirpación quirúrgica. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. También puede ser parecido pero no tanto porque este color es más rojizo por el componente vascular y la hemosiderina. Si fuese más pálido podríamos estar pensando que es un granuloma o un quiste, un granuloma o un EPULI post-extractivo o de la cavidad. Y acá sí, el caso que tuvimos nosotros, tuvimos a lo largo de estos años 2 casos. Este es uno. Así se presenta la lesión en el sector posterior derecho. Fíjense el tamaño que tiene en el mes 4, a mayor aumento, como decíamos, rojo vinoso, sangrante, aumento de tamaño, pues de allí que sea una lesión tumoral. Se le practica la biopsia. Luego, para confirmar el diagnóstico, nos vamos con el paciente hasta la cátedra de Estomato A en Córdoba. 4 meses después se vuelve a confirmar el diagnóstico. Fíjese el tamaño, cómo ha ido invadiendo ya todo
toda la porción palatina del maxilar superior derecho, asimetría facial notoria, vista lateral, contralateral, la lesión, la lesión, el tratamiento, la eliminación del maxilar superior, completa. Esa es la pieza, el postoperatorio del paciente. Muy bien. Esta parte es un resumen de lo que son los pseudotumores o los tumores hiperplásicos simples. ¿Por qué está de esta manera o qué es lo que me va a interesar que quede un poquito de esto todo más claro? Que dentro empezamos ya a adentrarnos en lo que son los tumores en endomatología. Dentro de ellos, no todos van a ser cáncer propiamente dicho, no todos van a ser lesiones blastomatosas malignas, dentro de ellos va a haber blastomatosos benignos y va a haber otros que van a ser parecidos, que son los que vamos a denominar pseudotumores, que estos pseudotumores normalmente van a ser hiperplasias inflamatorias simples. Son varios nombres, pero hacen a la misma idea. No sé si les ha quedado, si queda más o menos, si queda más o menos claro lo que quisimos ver. Lean cuando tengan un momento y ya en la clase, en el práctico la semana que viene, el miércoles, lo volvemos a repasar, porque bueno, no es lo mismo que estemos allí, que nos estemos mirando y que les pueda describir un poco estas entidades a que se los diga por acá, pero por lo menos ya hemos avanzado un poquito. Les pido que la lean para la semana que viene, avísenme cómo están los pacientes que hemos visto el miércoles pasado y qué pacientes tendremos para el miércoles que viene, ¿saben? ¿Sí? Bueno, esto cualquier cosa, estamos en contacto y si no hay ninguna consulta o nada, ya los dejo en libertad. Hoy es día no laboral acá, hoy es el día de Chamical, así que hemos trabajado nada. Bueno, chicos, los Doc, dejo acá. buenas Me noches. Una despido. consulta. Di- ¿Cuánto sería el parcial? Si quién me habla. Lourdes. Bueno, el parcial va a ser, tenemos en 2 semanas más. La semana que viene vamos a seguir con la unidad número 12 y recién vamos a tener el parcial. Y en este caso, el parcial lo vamos a dejar para las unidades estas, que van a ser los tumores hiperplásicos simples y los pseudotumores, ¿saben? O sea que vamos a tener Bueno, dos Doc, muchas unidades. gracias. Solo, o sea, ¿entran solo dos unidades en el parcial o todo lo que vimos hasta ahora? Sí, 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 sí. No, 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 no. Vamos a tener únicamente la examinación de dos unidades, la unidad 11 y la unidad 12. Bueno, La Doc, semana que muchas viene veremos la gracias. unidad 12 y la semana siguiente ya. Sí, vayan mirando. Miren, cuando vean esta unidad, fíjense que esta unidad tiene un poco de todo para atrás. No es tan sencilla porque fíjense que habla de hiperplasia, habla de los granulomas. Por ejemplo, nos dijimos que ¿qué quiero decir? Que hay que estar atento porque una úlcera eosinófila que son muy floridas como se ven, son grandes, eh, asustan cuando las ve, a pesar de que el paciente tiene poco y nada de dolor, pero ¿dónde se relaciona con la unidad 10, por ejemplo? Que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un chancro sifilítico. Entonces, de allí es que también probablemente eh, es donde ustedes tienen que ir haciendo el ejercicio de que cada unidad, el programa está diseñado que cada unidad va complicando un poquito más el asunto porque va sumando las que tienen para allá, para arriba o anteriores. ¿Me explico? Entonces también en otro momento van a tener que leer la unidad 10 o donde se habla, por ejemplo, de que les estoy diciendo de un chancro sifilítico, la unidad 10, enfermedades de transmisión sexual. Pero ustedes me dirán, bueno, pero
¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, es el ejercicio que tienen que hacer. ¿El ejercicio cuál es? El decir que un chancro sifilítico no tiene 1 o 2 meses, su periodo es mucho más corto, entre 7 y 14 días, se presenta con un ganglio satélite, un ganglio prefecto, un ganglio capitán, que el granuloma eosinófilo de la lengua no lo tiene. Eh, Tenemos pruebas diagnósticas de laboratorio que ustedes pueden pedir, que un BDL en el caso del granuloma o la úlcera eosinófila lingual va a ser totalmente negativo, y en el caso de un chancro sifilítico, evidentemente los títulos van a ser elevados. Por eso es que todas las unidades, cuando las lean o pasen, vayan recordando que no tan solo todo, no apelamos a la memoria, no apelamos a que se sepan puntos y comas, pero sí que puedan razonar y que puedan tener un criterio clínico para desenvolvernos ahí al lado del paciente. ¿Sí? Listo, profe. Bueno, querida. Maki, me traje su, su bata. El miércoles que viene se la llevo. No importa, Doc. Tengo varias. Bueno, chicos. Bueno, pero igual hágame acordar que se la llevo. Ahí está guardadita. Igual le Bueno, voy a niños, hacer que acordar tengan con